tal? Mi nombre es Jorge. Mi nombre es Carla. Somos alumnos del Colegio 730 y con el proyecto final de diseño de sistemas presentamos este video tutorial de cómo crear una base de datos con Microsoft Access 2010. Le damos al botón inicio y seleccionamos el programa. Seleccionamos la opción base de datos en blanco y le asignamos un nombre al proyecto. Crear. Una vez creada la primera tabla, damos clic derecho, vamos a este diseño y el nombre de la primera tabla sería pago. Aceptar. El nombre del primer campo sería ID pago. Tipo de datos autonumeración. El segundo nombre del segundo campo sería ID personal y tipo de datos sería texto. El tercer campo sería formas de pago y tipo de datos texto. Le damos clic derecho, guardar y volvemos a esta hoja de datos. En el campo formas de pago vamos a escribir los siguientes registros. Una vez inscritos todos los registros, le damos guardar. Le damos a la pestaña crear y seleccionamos tabla. Le damos clic derecho y guardar como precio. Volvemos a la pestaña crear, la opción tabla, guardar como producto. Volvemos a la pestaña crear, otra tabla, guardar como personal. Una vez hechos los registros en cada una de las tablas, como se muestra pago, personal, precio y productos, es importante cerrar cada una de estas tablas para proceder a hacer el formulario y el informe de cada una de estas. Seleccionamos a la tabla, nos vamos a la pestaña crear y seleccionamos la opción formulario. Se crea un formulario para la primera tabla. Para guardar a esto tenemos que darle clic derecho en pago, le damos guardar. Aquí asignamos el nombre que nosotros queramos, yo le dejo pago, le doy aceptar. Para crear el informe tenemos que irnos otra vez a la pestaña crear y seleccionar la opción informe. Para guardar el informe es igual, tenemos que darle clic derecho a pago y darle guardar. Yo le dejo su nombre y le doy aceptar. Le damos clic derecho en pago y le damos cerrar. Le damos clic derecho al formulario, también le damos cerrar. Seguimos con la siguiente tabla que es personal. Para crear el informe y el formulario tenemos que ir a crear, seleccionamos la opción formulario. De igual forma se crea el formulario. Para guardarlo tenemos que darle clic derecho y guardar con el nombre que nosotros queramos. Para crear el informe es crear y seleccionamos el informe nuevo. Le damos clic derecho en personal y le damos guardar. Cerramos el informe y cerramos el formulario. Seguimos con la siguiente tabla que es precio. Le damos en la pestaña crear, formulario, clic derecho, guardar, aceptar. Crear de nuevo, hacemos el informe, guardamos el informe, clic derecho, guardar con el nombre que nosotros queramos. Cerramos el informe.
y cerramos el formulario. Seguimos con la cuarta y última tabla, que son productos. Nos vamos otra vez a la pestaña Crear, seleccionamos formulario. Para guardar el formulario es igual, tenemos que dar clic derecho, guardar, con el nombre que nosotros queramos, aceptar. Para el informe, vamos a crear, informe, clic derecho, guardar. Cerramos el informe y cerramos el formulario. Ahora vamos a crear consulta. Nos vamos a la pestaña Crear y diseño de consulta. Nos va a salir un recuadro que dice mostrar tabla y vamos a seleccionar la opción pago. Cerramos y damos doble clic donde dice pago. Esto es para que seleccionen todos sus campos. Arrastramos ID pago a campo y en el campo criterio vamos a poner 2 o 3. En diseño le vamos a poner ejecutar, que automáticamente aparece que ID pago 2 es efectivo y ID pago 3 es membresía. Damos clic derecho y la guardamos como consulta 1, aceptar. La cerramos, vamos a la pestaña Crear y damos clic en diseño de consulta. Aparece otra vez la tabla de nuestra tabla y damos doble clic en personal. Cerramos y damos doble clic en personal. Arrastramos ID personal a campo. Desactivamos el campo edad, dirección, teléfono y saldo. En turno vamos a poner como diseño ejecutar. Automáticamente aparece que el turno es matutino y se encuentra Andrea y Angélica. Damos clic derecho en guardar, consulta 2, aceptar y cerramos. Como última actividad en el proyecto, vamos a crear relaciones. Para esto tenemos que ir a la pestaña Herramienta Bases de Datos y seleccionar la opción Relaciones. Después seleccionamos Mostrar tabla. Me aparece un cuadro de diálogo Mostrar tabla. Tengo que darle doble clic a todas las tablas para que me aparezcan allá atrás y darle cerrar. Voy a hacer la primera relación. ID de pago con ID de pago que se encuentra en la tabla producto. Selecciono ID de pago y lo arrastro hasta ID de pago. Me aparece otro cuadro de diálogo. Tengo que seleccionar la opción Exigir integridad referencial y seleccionar Crear. Se forma la primera relación. Ahora vamos a crear la segunda relación. Voy a seleccionar ID personal que está en la tabla pago y la voy a arrastrar hasta ID personal que está en la tabla personal. Aparecerá una tabla que dice modificar relaciones y voy a seleccionar Exigir integridad referencial y crear. Para finalizar el proyecto crearemos la tercera y última relación. De la tabla productos seleccionaré el campo ID precios y la arrastraré hasta la tabla precios
en el campo ID precio. Aparecerá de nuevo la tabla modificar relaciones y seleccionaré exigir integridad referencial y crear. Ahí tenemos la tercera y última relación. Con esto concluimos nuestro proyecto final. Esperamos les haya gustado. Si les haya servido mucho, gracias por ver nuestro tutorial. Comenten y voten. Hasta la próxima. Bye.